Muy bendecidos y muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al servicio virtual del Ministerio Te Exaltamos Dios. En este día estamos gozosos nuevamente por una mañana más que Dios nos da de estar con ustedes. Damos gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado. Y este es el momento de glorificarle y de darle gloria. Te amo, Dios, y levanto a ti mis manos. Me has creado en la alabanza, levantaré a ti mi voz. Te amo, Dios, y levanto a ti mis manos. Me has creado. En esta mañana, declaro por mis labios que Dios pone las palabras apropiadas, las palabras dadas por el Espíritu para hablar como conviene a una congregación de santos en el nombre del Señor. El tema de hoy es creyentes con autoridad. Creyentes con autoridad. Yo podría libremente decir que la presente situación actual de la iglesia aqueja a muchos creyentes que no saben la autoridad que les ha sido dada. Hay creyentes que carecen de autoridad. Hay creyentes que usted los oye y en su vocabulario es evidente que no han comprendido que sobre ellos se ha derramado una autoridad. Yo quiero comenzar con un consejo que Dios le diera a través de la boca del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia especial. Es una iglesia que aún en las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias, Dios habló con esta iglesia gentil. Le recalcó algunas cosas buenas y le recalcó algunas cosas malas. Pero en esta iglesia el apóstol Pablo abre esta misiva, esta carta. Y en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 19, después que el apóstol está trayendo una declaración tan poderosa del poder de Dios en el verso 19, dice, ¿y cuál? Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Vaya viendo esto. Según la operación del poder de su fuerza. Mire, hasta donde yo he leído, ahí se está hablando de poder y de fuerza. ¿Sabes una cosa? El poder y la fuerza son los que te dan autoridad. Mira cómo dice, resucitándole, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío. ¿Cuántos ven ahí una demostración de autoridad poderosa? Entonces luego dice, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y oiga bien ahora el 22, porque aquí es donde está la clave de lo que yo voy a hablar. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y los dio por cabeza. ¿Sobre quién? Sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, oiga bien, si usted entiende que usted es la iglesia, entonces usted tiene que entender que todo ese señorío, que toda esa autoridad, que todo ese poder, que todo ese dominio le fue entregado a usted, que es la iglesia de Jesucristo. En el verso 23 él lo explica y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted es una persona
con autoridad. Usted es una persona que ha sido empoderada con autoridad. No puedes mirarte como una persona sin autoridad. Pastor, ¿y esa autoridad para qué es? Me alegro que me preguntes. Esa autoridad es para que tú hagas uso apropiado de la autoridad. Esa autoridad te fue dada porque en este mundo, para desenvolverte en medio de las situaciones que hay en este mundo, que es complicado. No me digas que la vida en este mundo no es complicada. Tú has visto las cosas que tenemos que atravesar. Tú has visto las cosas que tenemos que pasar en este mundo. Imagínate a un creyente pasando por todas estas cosas sin ejercer en la autoridad que Dios le ha dado. Es un cuadro triste, pero es un cuadro real. Hay muchos creyentes que sencillamente actúan y viven como si no tuviesen esa autoridad. Yo quiero decirte hoy que tú puedes cambiar, tú puedes cambiar el entorno, tú puedes cambiar las situaciones que vienen a tu vida. Tú puedes, no tienes que sencillamente conformarte con los limones que la vida te trae. No, aprende a hacer una gran y deliciosa limonada y a disfrutarla y a reírte de tus problemas y de tus situaciones. La autoridad que tú tienes es una autoridad para hacer eso. La autoridad que Dios te ha dado es para saber que tú eres la representación del Dios que creó este universo, del Dios que le dio existencia a todo lo que hay en este universo. Esa autoridad es la autoridad que ha sido empoderada en ti. No te conformes a este siglo. No te conformes a lo que estás viendo. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes algún asunto que tú quisieras que Dios trabajara con eso? Fíjate, quiero decirte en el día de hoy que cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón está la palabra para cambiar. Tú no eres un termómetro que se ajusta a la temperatura de lo que está ocurriendo en tu vida. Tú eres un termostato que controla la temperatura, todo lo que está ocurriendo alrededor de ti. Tú tienes la virtud. Mejor te digo, tú tienes la autoridad para cambiarlo. Tú tienes la autoridad para gobernar en medio de toda circunstancia. Tú tienes la autoridad para reinar en medio de toda vicisitud. ¿Cuántas cosas vienen a tu vida? Yo he escuchado creyentes quejumbrosos que dicen, ay, pastor, es que usted no sabe lo que me... Quiero decirte que sobre toda circunstancia tú eres Señor. Sobre toda circunstancia, Dios te ha dado señorío, Dios te ha dado autoridad, Dios no te ha dado a ti espíritu de temor, Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para controlar. Diga controlar. Yo quiero que tú uses esa palabra en el día de hoy. Controla la situación. Cuando una persona está necesitada o está pasando por una situación, ¿qué es lo primero que le dicen? Contrólate, contrólate. Pues mira, no pierdas el control de tu vida quejándote. No pierdas el control de tu vida pensando que la situación que estás confrontando es mayor que tú. El apóstol Juan decía que la batalla que vence al mundo es nuestra fe y nosotros estamos por encima de lo que está ocurriendo en el mundo. Oh, cuando tú ves eso de esa forma, tú le das gloria. Cuando tú miras, tú das gracias porque ahora tú sabes que tú estás en control. Mira cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice, a estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que se nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales anhelan mirar los ángeles.
quiero hablarte y decirte que la autoridad que tú tienes es mayor que la autoridad que tienen los ángeles. Estoy hablando de autoridad. Cuando un ángel, mira, los ángeles están regados por todo el mundo. Hebreos 1:14 dice que ellos son los espíritus ministradores que han sido enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Están a tu disposición para ayudarte. Pero ¿sabes una cosa? Las palabras de poder que salen por tu boca, ellos anhelan mirar eso. Ellos quisieran poder hacer eso. Ellos no tienen esa autoridad para hacer eso. Fíjate que tú tienes un poder, tú tienes una autoridad. Por ejemplo, tú cantas el cántico de la redención. Ninguno de los ángeles puede cantar eso. Lo puedes cantar tú porque eres un beneficiario. Eres un beneficiario de los bienes del poder del siglo venidero. Eres un beneficiario de toda la autoridad que Dios ejerció en su resurrección. Y ese poder dice que le fue delegado a la iglesia, sean dominios, sean tronos. Dios te lo entregó a ti. Tú eres un creyente con autoridad. Mira cómo dice Primera de Corintios, el capítulo 4, en el versículo 9, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Tú eres un espectáculo. Tú eres un show que los ángeles, que los hombres, que el mundo está viendo. ¿Qué tipo de show estás presentando tú? ¿Qué tipo de proyección estás dando ante este mundo, ante los ángeles y ante los hombres que te están mirando? ¿Proyectas tú una imagen de autoridad? ¿Proyectas tú una imagen de poder? ¿O sencillamente eres uno de esos creyentes quejumbrosos que lloran y lloran esperando que el Señor y que tenga misericordia de ellos? Quiero decirte que tú eres un creyente con autoridad. Escríbalo por ahí. Yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. Tú tienes esa autoridad. Tú tienes que andar en autoridad. Jesús cuando hablaba, dice que se maravillaban de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad. Permiso. Como quien tiene autoridad. Seguro que tenía la autoridad. Y tú tienes la autoridad también. La pregunta es, ¿hablas tú como si tuvieras autoridad? ¿O sencillamente andas ahí? Acuérdate que tú eres un delegado. Tú eres un delegado. Pero quiero leerte a Hebreos, el capítulo 10, en el verso 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, oye bien, el estatus, sostuvisteis gran combate de padecimientos y por una parte, ciertamente también vituperios y tribulaciones, y fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros a los que estaban en una situación semejante. Oye, yo quiero detenerme ahí y decirte que cuando tú sostienes una lucha, cuando tú estás en una situación, fíjate, la Biblia te dice que te conviertas en un espectáculo. Dice que seas en ese momento un espectáculo. ¿Para qué? Para que los compañeros tuyos que están pasando por situaciones semejantes, ellos puedan ver el espectáculo que tú eres. Tú sabes que el mayor testimonio es cuando tú estás pasando por una situación y en esa situación tú te conviertes en un espectáculo. Qué lindo. Tú sabes que Jesús fue un espectáculo. Todo el camino del Calvario, eso fue un espectáculo. Cuando llegó allí al Gólgota, él fue un espectáculo. Cuando lo treparon en aquella cruz, lo clavaron allí, subieron aquel madero horrible. Ayer fue un espectáculo. Allí dijo 7 palabras de gracia que están cumplidas todas en tu vida. Cuando tú te conviertes en un espectáculo, es bueno. Mira cómo dice el verso 33.
Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 34. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, oye, estando preso, estando en situación, pasando por situaciones, tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando hay situaciones en tu vida y tú te conviertes en ese espectáculo, tú lo haces porque sabes que mayor que la situación que pudieras estar atravesando, hay una herencia maravillosa que te espera. Oh, hay perlas que se le siguen añadiendo a tu corona de sufrimientos. Dale gloria a Dios cuando pasas por pruebas y por tribulaciones. Dale gracias a Dios por cada persecución y por cada situación adversa que ha llegado a tu vida, porque esas cosas son las que te dan un más excelente peso de gloria. Esas son las cosas que te capacitan. Esas son las cosas que te empoderan para que superes y para que te antepongas ante cualquiera sea su situación. En el verso 35 hay un consejo tan lindo, dice, no perdáis, después que te habla de ser un espectáculo, después que te dice que el pensar en esa herencia te hace sobreponerte a todo lo que te está sucediendo, te dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Miren lo que estás pensando cuando hay situaciones en tu vida. Ahí es donde tienes la oportunidad para acaparar galardones, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios fue que estando él en la situación más complicada de su vida, su vocabulario nunca fluctuó. Su vocabulario nunca perdió la convicción. ¿Por qué? Porque sabía y reconocía que él tenía la autoridad. Una vez estando encadenado frente a Pilato, Pilato le dijo, ¿no sabes tú que yo tengo el poder para soltarte o para dejarte ir? Y en aquel momento, por su boca salió una frase inolvidable. Ningún poder te es dado si no viniere del cielo de mi Padre. O sea, la autoridad que tú tienes viene de arriba. Tú tienes que entender eso, bendecido que me estás escuchando en esta mañana. Tú tienes que entender eso, que tú eres un creyente empoderado para superar cualquier situación. Tú no eres un creyente para estar resbalando con los deseos engañosos. Tú no eres un creyente para estar jugando con tentaciones o para estar pensando si tienes que serle fiel a tu esposa. No, mil veces no. Dios te ha llamado a que seas fiel. Dios te ha llamado a que andes en dominio propio. Dios te ha llamado a que hagas su voluntad y a que te antepongas a cualquiera sea tu situación. Tú eres una figura de autoridad en esta tierra. Tú eres el representante de la cabeza de esta iglesia, que es Jesucristo. Tú eres un emisario, tú eres un embajador. Un embajador no viene a hablar lo que quiere. Un embajador representa al presidente del país por quien está como embajador. Tú representas lo que el presidente diga. Pues aquí tú como iglesia de Jesucristo representas lo que Dios dice, lo que Dios habla de ti. Y ahorita te voy a hablar del vituperio, pero vamos a Mateo capítulo 8. En el versículo 5, porque este es un diálogo entre dos personas de autoridad que se encontraron. Y estoy hablando del centurión. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo en el verso 7, yo iré y le sanaré. Y oye lo que dice el centurión. Esto es importante porque esto habla de la autoridad. Respondiendo el centurión, dijo, Señor,
No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Mira, mira qué lindo esto. Porque el tema de hoy es creyentes con autoridad, ¿verdad? Y tengo bajo mis órdenes soldados. Un centurión tenía 100 soldados a su cargo. Eso es una responsabilidad bastante grande. Imagínate a un hombre comandando a 100 hombres. Y dice, yo le digo a este ve, y al otro va, y al otro ven, y él viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Oye, el verso 10. Al oír Jesús, se maravilló de lo que el centurión había dicho y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Oye, un hombre de autoridad, un hombre sometido a una autoridad, hablando con otro hombre con autoridad. Y Dios dice, me mueve la fe que tiene ese hombre de autoridad. Cuando tú entiendes que tú eres una persona con autoridad, cuando tú entiendes que Dios te ha dado autoridad sobre todo dominio, Dios te ha dado autoridad sobre toda circunstancia, Dios te ha dado autoridad sobre toda situación, tú comienzas a entender que la responsabilidad tuya es actuar como Dios actúa, hablar como Dios habla, proceder como Dios procede. Dios no quiere que tú estés resbalando y tropezando con la misma piedra como Julio Iglesias. Dios quiere que tú te superes. Dios quiere que tú te levantes del polvo. Dios quiere que tú te sacudas de esa fosa donde tú has estado metido, y Dios quiere que tú hagas un contrato válido donde tú digas, jamás voy a caer en las cosas que caí. Eso te pertenece a ti. Tú tienes la autoridad para decir eso. Tú tienes la autoridad para anteponerte a cualquiera tu situación. Mira cómo dice el verso 11 de ese capítulo 8 de Mateo. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oye bien ahora. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces, oye bien, le dice Jesús al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. A mí me llama la atención que por qué en medio de un encuentro como este con un hombre de autoridad, Dios viene y dice que muchos del reino van a ser echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tal parece que él estaba diciendo que en su reino había muchas personas que no tenían la autoridad, que no tenían la fe que aquel hombre de fe tuvo en aquel diálogo delante de él. Qué triste es que llegues a la presencia del Señor sin una recompensa. Qué triste es que llegues a la presencia del Señor salvo así como por fuego. Qué triste y qué vergonzoso es que no andes como es digno de tu vocación. Cuando un creyente tiene autoridad, ese creyente, lo primero que lo caracteriza es que anda como digno de la vocación a la que fue llamado. Mira cómo dice Efesios, el capítulo 4, en el verso 1 al 4. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego le añade, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, sobre el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué importante es que tú andes conforme a la vocación a la que fuiste llamado.
Hay creyentes que se le olvida para lo que fueron llamados. Hay creyentes que se le olvida que son representantes de Dios aquí en la tierra. Hay creyentes que hacen una vergüenza de su caminar y son objeto de vituperio, son objetos de mala fama, quizá porque están pendientes o de las mujeres o del dinero o de los intereses y no hay un enfoque total en lo que es Dios. Cuando tú eres un creyente de autoridad, nunca se te olvida que fuiste llamado, que eres un siervo, que eres un mayordomo, que estás aquí prestado, que te conduces como el dueño de la propiedad en que tú vives, te conduces como debes de conducirte. Fíjense que nuestro cuerpo fue comprado a precio de sangre. La Biblia dice que ya no sois vuestros, sino que ahora dice que glorifiquemos al Señor con nuestros cuerpos y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero hay personas que la mayordomía que ejercen es una mayordomía muy pobre. Hay personas que sencillamente se puede decir mucho de ellos y malo. Un creyente no debe de hacer eso. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, oye bien, jamás caerás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal parece que no todas las entradas son amplias y generosas. Hemos estado hablando de esto en el reino del milenio y la semana entrante, después de este miércoles, vamos a continuar y vamos a hablar de esas personas que son salvos así como por fuego, de esas personas que son salvos sencillamente porque la misericordia y la sangre de Cristo los salvó, pero no tienen nada que añadir, no tienen nada que acumular en cuanto a recompensas, porque sencillamente fueron aquellos mayordomos inútiles que dijeron mi Señor se tarda y no hicieron lo que tenían que hacer. De eso el mundo está plagado. Hay muchos creyentes que están jugando a la religión. Hay muchos creyentes que no hacen absolutamente nada por el reino, no siembran en el reino, no trabajan en el reino, no difunden la palabra, no presentan a otros perfectos, no andan en el vínculo de la paz y de la unidad en un mismo espíritu, en un mismo Señor, en un mismo bautismo. No, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. ¿Por qué estamos haciendo eso cuando fuimos llamados a ser creyentes en autoridad? Oh, ya quiero cerrar con Segunda de Corintios, el capítulo 6. En el verso 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Otra palabra para vituperado es avergonzado. Esas cosas vergonzosas que algunos hombres y mujeres hacen, que lo que son es un bochorno para el evangelio. No seas un vituperio. Mira cómo dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Oye, cualquiera de estos que te quepa, lo puedes poner. Hay cosas aquí positivas y hay cosas negativas. Pero fíjate que es inexcusable. Dice que cualquiera sea tu situación, en lo que estés caminando, no seas un vituperio para el evangelio. Verso 7, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra. Mira cómo debe de andar el ministro de autoridad. A diestra y a siniestra. O sea, que tú estás pendiente, tú estás velando, tú eres vigilante por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos,
como pobres, mas enriqueciendo a muchos como no teniendo nada cuando lo poseemos todo. ¿Cuál situación es la que tú me puedes mencionar hoy que estás pasando? Te aseguro que en una de esas que yo acabo de leer tú estás. Sean de las buenas o sean de las malas, la palabra te dice que estés atento a diestra y a siniestra. Atento a diestra y a siniestra. Pendientes, aunque estés moribundo, aunque estés preso. Oye, Pablo no dejó una, las mencionó todas porque él había pasado por todas. Ahí cuando te habla de ayunos, no era que él ayunaba, ahí era falta de alimentos. Había veces que se acostaban sin comer, no tenían comida. En esas situaciones, ahí está Dios pidiéndote que seas un creyente con autoridad, que ejerzas esa autoridad, que dejes que todos vean esa autoridad. Hay un mundo mirándote, hay ángeles mirándote, hay hombres mirándote. ¿Cuál es el testimonio que dan esos ángeles y que da ese mundo que te está mirando? ¿Que eres un creyente en autoridad o que eres un creyente quejumbroso o que eres un creyente que eres un mal mayordomo, un siervo malo y negligente? Dios permita que nunca se tenga que decir una de esas cosas de ti. Dios te ha dotado. No has recibido el espíritu de cobardía. Dios, oye qué lindo lo dijo el Señor. No te ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios te ha dado, mira, para que estés otra vez en temor, Dios te ha dado espíritu de amor, primeramente para que ames, espíritu de poder, para que andes como un creyente con poder, y de dominio propio, para que no dejes que ninguna situación juegue contigo. Yo quiero dejarte en esta mañana pensando en eso. Yo quiero decirte que tú eres un creyente con autoridad. Y quiero decirte que ante toda circunstancia tú puedes reinar en la vida del Señor. Reino en tu vida, en toda circunstancia, reino en tu vida, pues tú me has escogido, pues soy uno contigo por siempre. Reino en tu vida, reino en tu vida, en toda circunstancia, reino en tu vida, pues tú me has escogido, pues soy uno contigo por siempre. Reino en tu vida, reino en tu vida, reino en tu vida, reino en tu vida. Reinamos en la vida del Señor, cual sea tu circunstancia. El consejo de la palabra es claro. Condúcete como es digno de tu vocación. Sé un ejemplo ante el hombre, ante el mundo y ante los ángeles. Evita ser un bochorno o un vituperio. Compórtate como es digno de la vocación. Padre, gracias por tu palabra que ha sido predicada. Gracias en esta mañana por los oídos que la han escuchado. Gracias por cada bendecido que se ha conectado en esta mañana, Señor. Declaramos que la vida de Jesucristo nos empodera mentalmente para aprovechar y para anteponernos ante cualquier situación, sabiendo que toda la autoridad la tenemos porque somos el cuerpo y tú eres la cabeza de esta gloriosa iglesia en Cristo Jesús. Yo te declaro bendecido en este día. Yo te declaro completo. Yo te declaro en obediencia. Te declaro orgulloso de ser un representante del Señor y declaro que tú te esmeras
en ser un buen representante con autoridad. Te declaro bendecido y no se olviden que el miércoles estamos aquí con el pastor Carlos y con nuestra ministro Ana Rubenia Muñoz, trayéndonos un estudio acerca del pecado. También el 27, que es el próximo domingo, servicio presencial a las 11 de la mañana, allá en la esquina del Palmetto con la 113 en Hialeah, en el Holiday Inn. Y mientras tanto, soy el pastor Eladio Ramos, declarándote bendecido con toda bendición espiritual.